¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:30 exactamente en la República Argentina. Hasta la hora 23 hacemos cuestión de fondo para todo Entre Ríos, buena parte de Santa Fe. En vivo por aire, por cable. Llegamos incluso a Esperanza, Rafaela. Y también por la web. Por la web del canal y por la web de análisis.com.ar o análisisdigital.com.ar. Bueno. Estamos cada día más cerca de las elecciones. Ha habido un movimiento de presidentes y de candidatos en los últimos días. Estuvo Macri en Concordia. Estuvo Alberto Fernández ayer en Paraná. Dio conferencia de prensa, dio reportajes en algunos medios, incluso un reportaje interesante con Sonia Beatriz Fernández. Lo que uno ve es que hay mucha quietud, más allá de... Yo no recuerdo, yo no sé, Connie, en Santa Fe si está pasando lo mismo, pero bueno, como que... No, en el sentido de que hay una quietud, digamos, o sea, se mueven muy pocas fichas. Uno ve, o sea, del peronismo se ve algo más de movilización, digamos, lo que pasó ayer en Paracao, donde lo saliente por allí fue, de las cosas más salientes, fue el abrazo de Jorge Busti con Sergio Uribarri, que no era algo que no se veía desde el 2008, más o menos, desde la pelea por el campo. Adversario. Claro, de hecho no se hablaban, por lo menos, no sé si capaz que desde ayer capaz que cambió un poco el tema, pero fue, digamos, de lo más saliente. No vi foto, digamos, eso sí, no vi imagen, pero eso pasó. Me dijeron que Uribarri primero pasó al lado, estaba sentado Busti, no lo saludó, y después dio toda una vuelta a Uribarri, lo saludó no solo a Busti, sino a la ministra del Gobierno, Rosario Romero, con la que no tiene buena relación. Pero fue, digamos, de las fotos más salientes. Digamos. En Santa Fe pasa una cosa parecida. Esta semana hubo un explícito apoyo del gobernador electo al candidato Alberto Fernández. Un acto, uno puede decirlo popular, un acto de 3.000, 4.000 personas en el centro de Santa Fe. Ajá. Pero la verdad es que Santa Fe y Entre Ríos también, me parece que vienen también un poco ya la población domada por las elecciones provinciales. Claro. Es un poco cansador. Además, me parece que más allá del valor que tenga como encuesta y la eliminación de algunos candidatos menores, las PASO no dejan de ser una encuesta pública y financiada por todos nosotros. Y me parece que el desánimo, en todo caso la falta de entusiasmo, es razonable. Bien, hoy vamos a hablar de política, de justicia, vamos a hablar de agrotóxicos, vamos a hablar de la transición que viene llevando adelante Juan Cruz. Debe ser el único periodista que viene llevando sistemáticamente el tema de la transición municipal. Y vamos a hacer vamos a contar sobre una prueba documental de una causa muy importante que se robaron en estos días. Después le cuento. ¿Qué pasa, Anto, con los títulos? A ver. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Super TC 2000, fin del negocio. La realización del evento deportivo en Santa Fe todavía es una incógnita. La disputa entre municipio y provincia por los 60 millones de pesos que se necesitan para el armado del circuito. La competencia automovilística se realiza desde hace 11 años en la capital provincial. Agrotóxicos, el drama de las fumigaciones en Paraná. En instantes, un informe sobre las fumigaciones en Paraná y Paraná Campaña. El testimonio de un vecino que vive frente a un campo y sufre los efectos de los agroquímicos. Además, la palabra de Darío Giafelici, el médico que hace 20 años habla sobre los efectos nocivos de este sistema de producción en la salud. El incremento de personal en el municipio. Hoy en Cuestión de Fondo te contamos cómo ha aumentado la planta de personal durante la gestión de Sergio Barisco, detalles de las modalidades de contratación y la cantidad de personas que ingresaron en las distintas unidades municipales. Contratos truchos, avances y novedades. La Fiscalía continúa avanzando en una de las causas de corrupción más escandalosas que involucra al arco político entrerriano. En breve, detalles de los pasos que prevé hacer la justicia. Bien.
Y eso que no lo tenemos agarro, ¿eh? O sea, todos los temas que hay para hoy. Juan, Buenas Valle, noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. Daniel. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Usted bien? ¿Pasó la semana bien? ¿No tuvo? Arranqué medio enfermo, pero después bien. ¿Bien? Está nervioso porque este programa va cada vez que juega Boca. Sí, sí, es un problema para mí. poco Pero bueno, incompatible. hay que trabajar o no. No, si Boca sigue la semana que viene, ¿juegan de nuevo el miércoles o no? Esperemos que no. Yo Bueno. voy a hablar con la Conmebol para que lo cambie. Bien. Y si la gente se quiere comunicar, señora. Durante el programa pueden comunicarse con la producción encontrándonos en las redes sociales. En Facebook somos Cuestión de Fondo, en Instagram Cuestión de Fondo 2, en Twitter Cuestión de Fondo 2 con un 2 al final. También nuestro WhatsApp 3435-057-153. Y debo agradecer, como siempre, porque la gente que se sigue comunicando con nosotros nos sigue aportando buenas puntas de información para ir profundizando. Así que el agradecimiento de siempre. La gente no manda mensaje para saludar, manda mensaje para decirnos, pasa esto, se pueden ocupar, y eso es lo que estamos haciendo. Anto, gracias. Ayelén, avanzamos. Bueno, hablamos de agrotóxicos. Se conoce bastante de la situación, incluso con datos científicos y estudios científicos, de la situación en la costa del Uruguay y también en el sur de la provincia. Pero poco se sabe respecto de la situación sanitaria en relación a la problemática de los agrotóxicos en la costa del Paraná. Por eso estuvimos tratando de indagar y podemos Sí, porque decir... fundamentalmente se ha venido hablando del sur, lo que pasa en el Exacto. sur, Estos campamentos sanitarios que realiza la Universidad Nacional de Rosario se realizaron en su mayoría en la costa del Uruguay, pero justamente porque la población o las entidades preocupadas por la temática los convocan para justamente realizar estos estudios. Recién a mediados de septiembre de este año se va a realizar el primero de estos campamentos en la localidad de Azencam, en el departamento Paraná. Sin embargo, muy en soledad, algunos profesionales, algunos médicos desde hace muchos años y también las entidades ecologistas de la ciudad de Paraná y de esta zona han venido alertando respecto de esta problemática y de la situación, de la grave afectación de los agrotóxicos en la salud de las personas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esto se produce en esta zona, no solo en la zona rural, sino también en el ejido de la ciudad, en el ejido urbano. Una prueba de ello que hemos podido conseguir es el testimonio de José Félix Esquivel. Es un vecino de Paraná que tiene su casa en el límite del ejido urbano de la capital provincial y la localidad de San Benito, entre la Ruta 12 y el arroyo El Saucecito. Es el límite natural entre las dos localidades. Él nos cuenta cuál es la situación que vive desde hace más de 20 años con la fumigación en la puerta de su casa. Del ejido de la ciudad de Paraná. Esto es zona urbana. Nosotros pagamos impuestos como urbanizada, zona urbanizada. Estamos en calle Ubach y Roca, esquina Ricardo Balbín y entre la Ruta 12. Ustedes han tenido bastantes problemas con un campo que tienen enfrente. Exacto. Cuénteme cuál ha sido la situación. Bueno, aquí enfrente hay una explotación agrícola. Esto pertenece al grupo Bolsán, y ellos hacen sembrado de soja fundamentalmente y, digamos, 2 veces al año fumigan con glifosato y cuando alternan el cultivo del trigo, fertilizan. Entonces, todo eso, acá no toman ninguna prevención con respecto a la distancia del viento. La distancia, usted ve que está sobre el límite de la calle, o sea que no hay diferencia. Estamos cruzando la calle de lo que es su casa. Esto es con respecto a mi casa. Ellos fumigan sin tener, por ejemplo, hoy hay viento oeste, quiere decir que toda la fumigación, si hoy fumigaran, la tengo en mi casa. Claro. Eso a su vez, ha habido días en que la fumigación que ellos fueron haciendo
veíamos en forma inmediata la reacción con respecto a los pájaros. Por ejemplo, aquí ya no hay más sapo, no hay la mortandad de aves porque comen la semilla envenenada, no hay mariposa, no hay bichito de luz, no hay chicharra. O sea, todo lo que hace a la vida de campo, esas cosas la eliminaron. ¿Hace cuánto que están sufriendo de esta situación? Bueno, yo hace más de 23 años que vivo acá y esto desde siempre. Desde siempre han hecho así. Lo que pasa es que, digamos, yo me he movilizado en los 2 últimos años, donde me empezó a afectar a mi salud, a sentir que me atacaba las vías respiratorias, bueno, y que algunos vecinos tenían problemas en la piel. Hemos ido a la municipalidad, a medio ambiente, no solo yo, sino vecinos también, a la provincia. Yo he ido a la Secretaría de la Producción, hice una denuncia temprana que le llaman, antes de que fumigaran, y bueno, sin ninguna respuesta de parte del Estado. O sea, el poder de policía del Estado aquí no se ejerció nunca. ¿Tienen conocimiento de que nunca vinieron, nunca hubo un control, nunca hubo una...? Nada. Yo en una oportunidad, en la última precisamente, donde estaba fumigando un fumigador de aquí de María Luisa, con un mosquito, yo llamé al 911 y vinieron. Cuando logré que se parara, que dejara de fumigar, le dije que no se vaya porque quería que estaba viniendo la policía, escapó y la policía lo detuvo acá a 3 kilómetros. En ese momento el 911 le derivó a la policía de San Benito, vinieron el patrullero y entonces identificaron quiénes eran, o sea, quién era y por qué estaba fumigando. Aquí se fumigó siempre, nunca hubo la asistencia de un profesional que exige la ley, que esté un ingeniero agrónomo, jamás. O sea, han fumigado cuando se le ha ocurrido. Cuando empezamos los vecinos a protestar, entonces venían y fumigaban al amanecer temprano, tipo, supongamos en verano 4 o 5 de la mañana, empezaban a fumigar y para las 10 ya terminaba el espacio rápido. Claro. Entonces era como que lo hacían a sabiendas lo que estaban haciendo, pero en escondida. Usted me dice que hay una escuela cerca también acá. Acá hay una escuela de la base aérea que está a menos de 1000 metros, 700 metros en línea recta del campo este. Y bueno, también hay chicos allí, pero acá hay una zona densamente poblada. Claro. O sea, pero esto es el ejido de Paraná, no es una zona rural, ni estamos en el medio del monte. No, esto estamos dentro del ejido de la ciudad de Paraná. Así que nos vemos afectados. Yo en su momento, cuando la fumigación última, cuando quería detener la máquina, para que dejara de fumigar, me expuse demasiado, yo y un colaborador, y bueno, terminamos en el dispensario ahí de Colonia Avellaneda, y yo con máscara de oxígeno tuve 5 días, y bueno, y mi colaborador tuvo una fuerte cefalea que le duró un montón de tiempo, producto del veneno con el cual estaban fumigando. ¿Han tenido alguna situación médica? Usted me dice esto, pero los médicos les plantean directamente que es consecuencia de la fumigación que sufrieron. Sí, seguro. A mí me dijo el doctor que me atendió en la guardia, con el cual inclusive me dio un certificado para tenerlo como antecedente. Yo en ese momento estaba iniciando acciones judiciales. Y bueno, él me hizo un certificado exponiendo cuál era mi estado físico cuando llegué a la guardia y las consecuencias y el porqué. Bueno, ahí estaba el testimonio de José. Problemas en la piel, cefaleas, problemas respiratorios a causa de estas fumigaciones. Conviven, para completar el panorama, los vecinos con una chanchería que está ubicada a pocos metros de las casas, que también le genera malos olores y todo un problema con el medio ambiente. Pero esta preocupación de él y de los vecinos de esa zona respecto de las fumigaciones es compartida por el médico de Cerrito, Darío Gianfelici, quien fue uno de los primeros en esta zona del departamento Paraná en alertar y advertir sobre los problemas que él veía en el consultorio relacionados a las fumigaciones con agrotóxicos. El doctor estuvo dialogando con Cuestión de Fondo y esto nos comentaba. La cuestión esta viene desde hace 20 años tratando de advertir sobre los efectos adversos de los agrotóxicos. En un principio yo decía,
me parece que acá estamos teniendo algún problema, por favor demuéstrenme que estoy equivocado. Obviamente que en 20 años no solo no me demostraron que estaba equivocado, sino que hay una enorme cantidad de pruebas científicas de los efectos de estos productos y sobre el ambiente, sobre los animales y sobre nosotros, los seres humanos, que no dejamos de ser parte del reino animal, ¿no? ¿Cuáles son estas consecuencias especialmente hacia la salud de la Mira, población? fundamentalmente hay dos cosas que nos preocupan siempre y que nos llaman mucho la atención y que provocan gran impacto, que son la aparición de enfermedades malignas en personas jóvenes que transitan la 4ª década de su vida y los efectos que tienen estos productos sobre el embarazo y la población infantil, ¿no? que también es víctima de esta epidemia provocada por enfermedades que tienen que ver con la exposición a agroquímicos. El uso, específicamente el glifosato, es escandalosa la cantidad de litros por hectárea que se están usando actualmente y que se van a seguir usando con algunas variantes, como por ejemplo, en vez de glifosato, glifosinato, que es un poquito más tóxico aún, y que porque el glifosato al andar del tiempo ha perdido su efectividad en cuanto al control de las hierbas no deseadas, ¿no? Entonces, por ahí también es algo que de alguna manera estábamos previendo allá lejos hace tiempo. En el hecho de que la biología es así, en la biología nunca vas a tener un 100% de efectividad, y siempre el andar del tiempo va a hacer que las especies que son resistentes se reproduzcan con mayor facilidad. Entonces necesitamos cada vez más productos más tóxicos, de mayor potencia, para obtener el mismo resultado. Cada vez que empiezan las campañas donde los productores empiezan a preparar las chacras para la producción, empiezan a aparecer enfermedades. Normalmente la exposición a agroquímicos trae dos tipos de enfermedades. La exposición aguda, que es que puede producir algún pequeño problema respiratorio, a veces vómitos, a veces diarrea, a veces dolor de cabeza en chicos, que es muy raro, pero que en general tienen una evolución rápida, es decir, así como se presentan rápidamente, desaparecen. Lo que realmente nos preocupa es la exposición crónica y los efectos crónicos, porque ahí es donde están los efectos sobre los cromosomas, con producción de enfermedades malignas, y los efectos sobre aquellas mujeres que están cursando el primer trimestre de embarazo fundamentalmente y se ven expuestas a los agroquímicos. ¿Usted pudo hacer en su momento, en algún momento, algún relevamiento en cuanto a la cantidad de casos en relación a la yo hice en población? una oportunidad, y hace ya bastante tiempo, una comprobación, un estudio de los motivos de consulta de pacientes que corrían al hospital de Cerrito. Y entre el año 95 y el año, en ese tiempo era 2001, porque eso lo publiqué en un libro que salió en el 2002, el incremento de algunas enfermedades que tenían, sobre todo enfermedades respiratorias y de la piel, era enorme. En tanto que otras enfermedades crónicas como hipertensión, artrosis, etcétera, que no tenían relación directa con los agroquímicos, se mantenía constante. Es decir, ¿qué buscaban demostrar con esto? Que el incremento poblacional no era la causa del incremento de estas enfermedades, sino que había una causa externa que las estaba produciendo y que, bueno, eran evidentemente los agroquímicos. A mí me sorprende la falta de sensibilidad del Estado provincial, fundamentalmente, provincial y nacional, porque no parece llegarles el mensaje del riesgo, porque uno se pone a pensar, bueno, a ver, necesitamos producir, necesitamos divisas, necesitamos exportar dólares.
Ahora bien, ¿cuánto nos cuesta en la atención de la enfermedad que provocan estos productos? Porque habitualmente, la mayoría de las veces, el peón rural que afectado por agroquímicos concurre al sector público. Y es la provincia la que tiene que disponer de los recursos para tratarlo, intentar curarlo cuando se puede. Entonces, cuando uno hace el balance de la enfermedad y de los beneficios de la producción, habría que ver hasta dónde los platillos de la balanza se inclinan. Y hablamos de la enfermedad, no hablemos de la muerte, porque ¿cuánto vale la muerte de un chico? No tiene precio, no hay manera de ponerle precio a ese evento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, y que el hecho de establecer, como decíamos, distancias prudentes para la producción implica una pérdida económica importante es muy discutible, porque en ese espacio hay alternativas de producción que no se usan porque no tenemos la costumbre, nada más. Ahí estaba entonces la palabra del doctor Gianfelici desde su punto de vista profesional como médico. Y estuvimos también... Una palabra muy reconocida desde siempre. Sí. ¿No? Desde siempre. Dialogamos también respecto de estos campamentos sanitarios que se han realizado en la provincia de Entre Ríos y también en provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires con el doctor Damián Berseñasi. Es paranaense, radicado en Rosario, director de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Rosario y es quien está encargado de estos campamentos sanitarios que son parte de la materia práctica final, que es la que le da a los estudiantes el título de médico. Implican que los campamentos se instalan en las localidades y encuestan a la población. Ya llevan relevados 37 pueblos y 120.000 personas. Lo que encontraron en estos campamentos es que crecieron las malformaciones congénitas, los abortos espontáneos, los casos de cáncer y los tumores de riñón, hígado, pulmón, piel, glándula mamaria, tiroides y tejidos blandos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando empezaron a analizar por qué se daba el crecimiento de este tipo de enfermedades, se dieron cuenta que lo que tenían en común todas las personas entrevistadas es que el 90% de ellas estaba viviendo a menos de 1000 metros de campos fumigados. Con lo cual es posible decir que existe una relación directa entre este incremento de este tipo de enfermedades con el cambio del modelo productivo que se ha venido dando en nuestro país en los últimos 20 años. Como para tener un contexto, dice el doctor Berseñasi, el modelo productivo, volvemos a la placa anterior, vamos a comentar esto del modelo productivo. Se incrementó en un 1000% el uso de agrotóxicos. Pero ¿qué pasa? El aumento de las hectáreas cultivadas fue solamente del 50% y la productividad por hectárea mejoró en el rendimiento del 36%, con lo cual se ve claramente que se está envenenando más, pero la productividad o el rendimiento de la producción no crece en la misma medida en la cual nos están enfermando con estos tóxicos. Otro de los datos que me contaba el doctor Berseñasi, en el 2012 la incidencia de los casos de cáncer y de leucemia en el país era de 217 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en la provincia de Entre Ríos esa incidencia era de 1,8 veces más que lo que era el total del país, con lo cual hay aquí una situación, una realidad que está relacionada al modelo agroproductivo. Ahora sí, vamos a la otra placa donde hablamos de los que se denominó los Monsanto Papers. ¿Esto qué significa? En juicios realizados en California, en Estados Unidos, donde estaba en juicio la empresa justamente denunciada por la toxicidad de sus productos, el juez que estaba a cargo de uno de los casos, hubo 4 juicios muy importantes en contra de la empresa, reveló
esta serie de documentos internos en los cuales se dejó claro que Monsanto conocía de la toxicidad del glifosato, pero lo ocultó justamente por una cuestión económica para poder seguir vendiendo el producto. Y además se demuestra que la empresa sabía que el glifosato tenía injerencia en estos tipos de enfermedades, en el crecimiento de los tumores, de los problemas de la piel, de los problemas respiratorios. Además, el doctor Berseñasi estuvo presentando un informe entre septiembre y octubre del año pasado ante el Parlamento Europeo y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Después de ese informe del doctor Berseñasi respecto de la situación en la provincia de Entre Ríos, a raíz de los resultados conseguidos con los campamentos sanitarios, el Comité de las Naciones Unidas manifestó la preocupación por el aumento en el uso de los pesticidas y de los herbicidas y, a su vez, su preocupación por los graves impactos que estos productos tienen en la salud de la población argentina. Y además recomendó al Estado argentino que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución. Esto quiere decir que, ante la duda, hay que dejar de utilizarlos. Bien, para cerrar, podemos decir tres cosas básicas, 3 o 4 cosas básicas. Recordemos que fue uno de los temas que tocó Alberto Fernández. Bueno, ayer, ¿no? a eso iba mi conclusión. Fernández dijo que el fallo de la justicia que limitaba las fumigaciones de las escuelas era desmedido. Todo esto nos deja en claro que ese fallo no era desmedido. No es desmedido cuando se trata de cuidar a la población, la salud. Cabe aclarar esto que tiene que ver con lo que decía Fernández. Es un modelo productivo que ingresa con Menem, que se expande con el kirchnerismo y que se consolida con el macrismo. Está por encima de cualquiera de las grietas que pueden ser analizadas. Políticas. Va más allá de la cosa. En todo caso, basta fijarse cuál es el tratamiento y las demoras que se producen en cada cámara de cada provincia cuando llega el momento de debatir leyes que le pongan límite a los pesticidas. Es llamativo cómo aparecen meses dentro de cajones de diputados y senadores, digamos, y a veces por el nivel se quedan de presión. durmiendo eternamente. No, por el nivel de presión. En Santa Fe también hay una dificultad muy seria por conseguir la sanción de una ley que regule y establezca límites a la contaminación, en todo caso, a la utilización de pesticidas libremente. Es llamativo porque en todos lados pasa lo mismo y tiene que ver con lo que vos decís. Me parece que estamos frente a un poder que es mucho más importante que la grieta. Es mucho más importante que la grieta. Claro. Bueno, y en este caso, en la provincia de Entre Ríos, con un fallo del Superior Tribunal de Justicia, el máximo órgano judicial que dispone esta situación de los límites con las fumigaciones, y sin embargo, el gobierno provincial dando marcha atrás con ese fallo y estableciendo otros límites por decreto. Para cerrar, decíamos 3 o 4 cosas. Existe evidencia científica que prueba que los agrotóxicos causan daño a la salud de la población. Es evidente, incontrastable, todos los trabajos científicos, tanto de Argentina como del resto del mundo, lo prueban. Es más, los mismos papeles de la empresa Monsanto lo están reconociendo. Y por otra parte, se puede producir desde la agroecología. Esto es posible y en la provincia de Entre Ríos hay un grupo de ingenieros agrónomos que ya están demostrando que esto es posible. Con lo cual, lo que me decía Berseñasi, el problema aquí no son los productores que han sido víctimas también de estas mentiras de la empresa y que los han convencido de que los productos son inocuos. Con lo cual, para cerrar, el fallo no era desmedido y es posible una producción diferente en la provincia de Entre Ríos. Bien. Raimundo Kisser es senador provincial y quiere ser senador, candidato a senador nacional, ¿no? Hablamos con él, tratamos de sacarlo del cassette, digamos, ¿no? Porque pasa eso en estos días, ¿no? Los precandidatos tienen puesto un cassette. Y nos dijo esto, a ver. Doctor Kisser, ¿no se siente un poco un lobo solitario en esta campaña de las PASO? En alguna medida sí, porque de los temas que yo quiero hablar y que realmente le deben interesar al ciudadano y a la provincia, se habla muy poco. Si de acá se pretende
nacionalizar una elección cuando recién de eso tenemos que hablar en octubre, porque hoy no estamos eligiendo ni siquiera candidato a presidente de la República. Tenemos que hablar de los legisladores no hablan y algunos están escondidos. Así que yo estoy diciendo algunas cosas por ahí fuerte, qué quiero para la provincia y quiero que debería ser un legislador nacional. Y en este tiempo, digamos, o sea, ¿nunca se lo cruzó a De Angelis? No, para nada. ¿Hace cuánto que no se lo cruza así cara a cara? Mire, no, la última vez que yo estuve con él fue el 7 de julio en un acto en Viale. Digamos, nos invitaron al aniversario, pero fue una charla así muy informal. No le dijo, o sea, porque usted a De Angelis lo conoce de viejas épocas. Nos conocemos desde la juventud. Con De Angelis. Yo soy un poquito mayor que él, pero nos conocemos desde muy joven. Lo que pasa es que él se fue después a Gualeguaychú y bueno, perdimos algún contacto, pero nos hemos vuelto a reencontrar. Pero nada importante. ¿Pero cuántas veces le dijeron, doctor, bájese? No, a mí no se animan a decirme que me baje, porque saben cuál es mi personalidad y cuando yo tomo una decisión, la tomo en serio, no tomo para especular. Yo en política no especulo, he ido siempre de frente y a veces he pagado caro los costos, pero los pago porque yo creo que en política no se puede entrar en la especulación como otros, también hay que dar la cara, no aparecer cubriéndose detrás de alguna otra candidatura o ir enganchado. Yo siempre he ido de frente. ¿Qué es pagar los costos? Mire, el costo es a veces sentir la discriminación. Yo la he sentido, la discriminación incluso a nivel nacional. Es decir, ha ocurrido meses en que por ahí hubo funcionarios nacionales, más concretamente el ministro del Interior, no me atendió el teléfono, no me ha dado audiencia cuando yo he plantado, me he fijado posición muy dura en algunas cuestiones, especialmente en el tema de la corrupción. ¿Usted considera que en el radicalismo en general, digamos así, o en Cambiemos, no se le reconoció toda la tarea que hizo en contra de la corrupción en estos 3 años y medio? No solo en materia de corrupción, en materia de legislación. Yo he legislado bastante, he investigado, he gestionado. La gente sí me lo reconoció. El resultado electoral de Paraná Campaña lo pone de manifiesto. Es decir, de hoy tenemos 4 municipios más que los que tuvimos en el 2015. Tenemos 8 comunas de las 13 que estaban en disputa y varias juntas de gobierno. Pero esto es un trabajo territorial que uno ha hecho y si no, yo los invito a que recorran algunas juntas de gobierno del Frente Justicialista que no las visitaban ni siquiera los legisladores de hecho y yo los visitaba y colaboraba y gestionaba con ellos. Bueno, pero no me respondió la pregunta. O sea, usted alguna vez desde el propio Cambiemos o desde la propia UCR le dijeron, Raimundo, con este tema paremos. Sí, me lo han planteado. Por ejemplo, me han pedido que yo votara algunas leyes que yo no las voté. Por ejemplo, la adhesión de la provincia de Entre Ríos al régimen de riesgo del trabajo es una que yo me recuerdo en estos momentos, que yo dije, esta ley así como está, en perjuicio de los trabajadores, yo no la voy a votar. Así que incluso han tenido algunas cuestiones, no del bloque. Yo con el bloque quiero rescatar lo que tengo un buen diálogo y siempre hemos acordado, pero me han mandado a decir, bajar los decibeles, no ataques tanto la corrupción, tenemos que generar gobernabilidad, y yo la verdad digo, yo contra la corrupción no tengo tregua. De las causas... Incluso he sido desautorizado, por ejemplo, cuando yo hice la denuncia de las 800 viviendas con la Mutual, el propio CARN ha venido acá a decir públicamente, restándole trascendencia a esa denuncia donde yo impliqué incluso a la Mutual Modelo, y sin embargo se está en investigación en este momento. E incluso también se molestaron desde el gobierno nacional cuando yo hice la denuncia por el cierre cierre energético norte, que también se han molestado, no me lo han dicho directamente, pero me lo han hecho llegar. ¿Y de cuánto se sintió acompañado fuera de ese ámbito, digamos, específicamente del bloque de senadores respecto a temas de corrupción, digamos? O sea, ¿cuánto le dijeron? Lo que vos quieras yo te firmo o te acompaño a tribunales. Algunos legisladores siempre me acompañaron, me alentaron en todo esto.
de mi bloque. Yo no digo, nadie se opuso, incluso valoraron mi valentía en hacer estas denuncias sin ningún inconveniente en este sentido. Pero lo que sí he tenido el acompañamiento de la gente de la calle, es decir, doctor, no, senador, no afloje, que va por buen camino, le dicen. No afloje con las denuncias porque con corrupción no hay Estado de Derecho, ¿eh? ¿Y en la justicia se sintió acompañado ante cada presentación? Con algunos fiscales sí. Hay algunos fiscales que me siento muy respaldado, tengo mucha confianza, no en otros. He tenido alguna reunión con Cecilia Goyeneche, donde me he llevado alguna desilusión, lo digo, porque cuando yo fui concretamente por el contrato de los contratos truchos del Senado, donde yo me puse a disposición que se investigara a fondo todo, y cuando yo le planteé de que tenía que investigar para más arriba, porque tenía que aparecer la plata, y voy a decir lo que he dicho siempre, acá tenemos el muerto, tenemos el que mató, pero no falta el facón, que es la plata. ¿Dónde está la plata? Y no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos. ¿Quién se quedó con la plata? Y me dice, sí, se la gastó la política. Imposible gastar en la política. Alguien se quedó con la plata. Y yo me preocupa que se pretenda cerrar ahora la investigación ahí con estos que están implicados y la plata que no aparezca. Y yo creo que a la ciudadanía le debe interesar más la plata, ¿no? O sea, usted no está de acuerdo con lo que anticipó el procurador de decir, bueno, esto es una primera parte que va a juicio y después va a una segunda parte. Ya cuando se desdobla una causa, yo creo que la causa es un conjunto, es todo un conjunto de actos que tienen distintos compartimentos. Pero si nosotros cortamos en determinado compartimento, estamos, creo que, perjudicando o salvando a alguien más para arriba. ¿Y pero qué pasa si los que van en esta primera parte como imputados se ponen a hablar y a denunciar a los de arriba? Mire, si no han hablado hasta ahora, yo tengo mucho temor de que no hablen. Es decir, ¿qué hay de por medio? No sé. A lo mejor hay algunos pactos que se han venido sosteniendo. Yo creo que pensé que los que estaban detenidos iban a hablar más, iban a decir, y sin embargo, esto está muy bien pergeñado desde hace mucho tiempo. Esto no es una cosa casual, esto no es una cuestión accidental, esto estaba para mí bien muy armado desde hace mucho tiempo. Primera parte, interesante las cosas que dijo Kisser respecto de, en especial de esta causa, ¿no? De la causa contratos, pero también habló en general de otras causas por delitos de corrupción que comprenden a la clase política y que lleva adelante la justicia. A ver. ¿Cuántas veces lo llamó gente del justicialismo o del oficialismo cuando avanzó en causas de corrupción que afectaban a gente muy cercana a Ulibarri, qué sé yo, como llámese Canosa, que hoy es asesor de Ulibarri en la Cámara de Diputados, por ejemplo, o algunos otros casos? No, a mí nadie, yo creo que nadie se anima a llamarme. Yo tengo una... ¿Ni abogados ligados al peronismo tampoco? No, tampoco. Yo no puedo decir que alguien me haya llamado y me haya querido frenar en todo esto. En esto sí reconozco, es posiblemente mi personalidad, soy vehemente, pero soy firme en mis convicciones y tengo una formación de que no me van a torcer el brazo cuando yo creo que estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, ¿no? ¿Le preocupa que la justicia siga por allí cediendo ante planteos? Porque uno ve que hay una organización de abogados que está exclusivamente trabajando para defender a los corruptos, exclusivamente, o sea, no se dedican a otra cosa, y que no dejan de hacer presentaciones más allá de que están en su derecho, digamos, ¿no? Usted es abogado. Pero la realidad es que todo esto va trabando y va llevando para adelante fechas de juicio, digamos. O sea, venimos de una serie de presentaciones de 2 abogados defensores por la denominada causa La Vaca que llevaron a postergar nuevamente un juicio cuya fecha se había fijado en octubre del año pasado. A mí me preocupa muchísimo, yo creo que hay una justicia por ahí demasiado complaciente. Yo creo que el derecho de defensa es sagrado, es cierto, pero cuando se hace abuso, también
hay que contemplar qué piensa lo social. Es decir, porque un abogado tenga un problema de salud y que yo sepa no es tan repentino este problema, a mí me preocupa porque con tiempo se podría perfectamente, por la magnitud, por la resonancia que tiene esta causa, se podría haber, seguramente debe estar actuando incluso algún abogado que trabaja conjuntamente, en este caso con el abogado que pidió esta licencia, digamos. Dos los abogados, dos abogados. Dos abogados, y bueno, que continúe el otro abogado. Pero me parece a mí, yo le voy a decir más. En muchas causas, yo no hago penal, pero en causas civiles, donde por alguna incompatibilidad yo he pedido y me dice, no, en el poder hay otro abogado que siga al otro abogado, y el juicio no me lo han suspendido, juicios laborales o de otro tipo, hasta por razones de enfermedad, a mí no me concedieron estas cosas. Esto es un privilegio. La verdad, yo honestamente la sociedad no lo entiende, yo entiendo a la sociedad que no lo entiende, y es así. Creo que acá máximo, porque tampoco se ha dicho, bueno, lo suspendemos por una semana o 10 días, no se sabe hasta cuándo. Acá, hasta ahora, en la nota hemos puesto en foco algunos de los fiscales, digamos, ¿no? O la conducción de los fiscales, pero hay cosas también que pasan más arriba, digamos. Uno ve que hay en estratos superiores, uno nota decisiones que no le hacen, me parece, muy bien, o no le caen muy bien a la sociedad, porque estamos hablando de ver cómo se beneficia a un corrupto, ¿no? En estratos superiores. Sí, la sociedad lo percibe, yo también lo percibo, uno es respetuoso de la jurisdicción, yo creo que ahí debe actuar, digamos, más que todo el jurado de enjuiciamiento. Yo creo que hay que ponerlo en marcha, hay que ser más celoso en la calidad del funcionamiento y yo creo que hay que ser, especialmente con la corrupción. Esto es muy grave. La corrupción para mí es un delito de lesa humanidad. Yo he pregonado y lo voy a seguir sosteniendo, incluso cuando yo llegue al Congreso de la Nación, voy a volver a insistir de que el delito de corrupción para mí es un delito de lesa humanidad. Y esto hay que, entonces, esto no puede haber, digamos, contemplación, hay que actuar porque se han robado lo que la sociedad necesita, se han quedado con lo que el contribuyente ha pagado de impuestos y han llegado a defraudar lo que la sociedad confió en ellos. Una última, ¿cuánto le preocupa por allí la puja que se nota muy vigente y permanente de algunos integrantes de la sala penal con el procurador García y la procuradora adjunta, digamos, en cuanto a que decisiones que se adoptan allí son desestimadas en la sala penal? A mí me preocupa muchísimo, porque yo creo que si bien el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción penal, en primer lugar la acción penal tiene que ser rigurosamente ejercido, especialmente en algunos tipos de delitos, todo lo que es corrupción, en donde yo más, digamos, trabajo como denunciante y que continúo un poco las causas en esto. Y uno ve que por ahí es demasiado complaciente con algunas en la demora. Ya, el solo hecho de demorar las causas ya es una complacencia. Y a eso lo sumemos de que por ahí la justicia ha actuado con alguna vehemencia, por suerte, depende de quiénes son los jueces que la integran, y yo creo que han actuado bien. Algunos han sido también bastante benevolentes en esta cuestión, ¿no? Bien, conceptos de Raimundo Kisser. Para analizar algunos de los que dijo. Juani, anticipámelo tu tema de... Bueno, me pasé, déjame pensar, me pasé como 15 años intentando saber cuánto cuesta el TC2000 en Santa Fe. Y ¿Nunca pudiste? Nunca pude, porque saber cuánto cuesta el TC2000... El negocio, si es entre particulares, está muy bien. El problema es cuando la plata la ponemos nosotros. Pero me parece que un resbalón en una declaración del intendente echó una cifra a rodar que a todos nos dejó estupefactos. Habló de 60 millones de pesos para 2 noches de espectáculo. Habló de casi $1,5 millones. En un rato te cuento la historia del TC2000, por qué no va a hacerse la carrera, aunque todavía algunos dilaten el anuncio de la decisión. Y por otra parte, ¿cómo puede costarnos?
Vamos a hacer un juego de sumas y restas. ¿Cómo puede costarnos la cifra que el intendente dejó deslizar y las verdaderas razones por las cuales finalmente la carrera no se va a hacer? Primera pausa, ya volvemos. Tenemos mucho todavía para contar, ¿eh? El Nido. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.